Estos son 8 nuevos dramas coreanos que se estrenan en junio de 2023. 26 de junio. Taeseon, de la banda 2PM, también una de las estrellas de Vincenzo, regresa en la comedia romántica de terror Heartbeat junto a Won Hyun. Taeseon interpreta a Sang Woo-yeol, un ser mitad humano y mitad vampiro que desea convertirse en humano por completo. Woo-yeol se relaciona con Yoo In-ae, una enfermera a tiempo parcial que gestiona una casa de huéspedes. Ambos empiezan a vivir juntos y se enamoran poco a poco, aportando calidez a sus vidas. King The Land. Won, el hijo de una familia que dirige el grupo King, se ve envuelto en una importante batalla por la herencia. En medio de este tenso enfrentamiento, conoce a Cheon Sarran, que acaba de empezar a trabajar en el Hotel King. El hotel fue el escenario de algunos de sus recuerdos más felices cuando era niña, pero tiene dificultades en su nuevo puesto, y entonces conoce a Won. Kim Myung-soo y Choi Hin-yuk protagonizan el nuevo drama de la MBC. Numbers. Oh-woo, un contador de Tail, una de las mejores empresas de contabilidad, trabaja ahí pese a tener solo la preparatoria. En Tail también trabaja An-seung, que tiene un historial perfecto y un padre que trabaja en un alto cargo de la empresa. Este es el primer proyecto para Kim, conocido también por su nombre artístico él, como parte de la banda Infinite, tras su servicio militar. Te veré en la 19ª vida. TVN, 17 de junio. En este drama fantástico, Bang Hyun, una mujer con la capacidad de recordar sus vidas pasadas, está viviendo su 19ª vida, pero como la anterior fue tan corta, desea volver a conectar con la gente que conoció en la vida anterior, aunque no la reconozcan. Esto incluye a Moon Seo-ah, que aún llora la pérdida de su primer amor. Bloodhounds. Basado en el webtoon Perros de Caza. Gung-woo, un prometedor boxeador, se ve obligado a dejar de lado su carrera debido a la deuda de su madre con el malvado usurero Myung-hil. Pone sus puños a trabajar para el director Choi, junto a Woo-jin y Jung-ho. Netflix, 9 de junio. 19 de junio. Lies Hidden in My Garden. Una mujer que creció rica y ahora está casada con el médico Jae-oh. Su paz se rompe cuando ella empieza a notar un olor extraño en el jardín trasero. Su búsqueda para identificar el olor la lleva hasta Sang-eun, una mujer que vive una vida completamente diferente. Que creció en la pobreza y sufre maltrato doméstico, hasta que un día recibe una llamada en la que le comunican que su marido ha muerto. SBS, 23 de junio. Revenant. Kusan-yeon, una joven que estudia para ser funcionaria y que se ve poseída por un demonio tras abrirse una puerta a otro mundo, y un profesor especializado en el folclore coreano capaz de ver al demonio que atormenta a Sang-yeon. Juntos intentarán desentrañar un misterio relacionado con varias muertes y 5 objetos sagrados. Canal A, 17 de junio. En el nuevo drama fantástico de época, durante una fiesta se produce un eclipse lunar que abre un portal en el tiempo. En el presente, la familia Dan está celebrando en su casa cuando de repente aparecen 2 mujeres vestidas a la usanza de la era Joseon. Más que a la famosa fruta, el título de la serie se refiere a durian. La serie también está protagonizada por Choi Myung-hil y Kim Min-hun.